Hace 3/4 de hora que estoy encerrado en un coche, vamos, sin poder llegar. Supongo que se lo habrán imaginado, vamos. No había manera de llegar. Lo lamento muchísimo. El día anterior les dije a ustedes, con un despiste que espero os sabrán excusar, que hasta el martes. Y en la medida en que me fue posible, después traté de avisar a las personas que yo conocía para que no vinieran el martes, porque el martes era el viernes. En fin, ha habido un trastoque de fechas que yo no advertí a tiempo. Y, en definitiva, lamento muchísimo y pido excusas a las personas, que sé que algunas vinieron otro día. En fin, lo siento muchísimo. Para que no se me olvide, les diré a ustedes que la próxima conferencia es el lunes. Es decir, la que no se dio el martes pasado será este lunes próximo. Este es un poco de lío y juego de fechas, pero las cosas han venido así. No ha habido otra solución. Voy a hacer, en primer lugar, una recapitulación de enlace con lo que dije el día anterior, porque la verdad es que ha pasado ya bastante tiempo y, de todas maneras, siempre vendrá bien para retomar el tema en el punto en que lo dejamos. Lo que el día anterior pretendí mostrar a ustedes fue que el rechazo de la conciencia y el uso de los métodos introspectivos, en sentido amplio, que permitiesen su incorporación al lenguaje científico de la psicología, es hoy, a mi modo de ver, un anacronismo, algo que está fuera del tiempo y también fuera de lugar. En su momento no vamos a repetirlas en detalle, pero sí a recordarlas. Hubo razones sumamente fundadas para rechazar la psicología mentalista en el concepto que se habían formado tanto de la conciencia como de los métodos de acceder a ella. Tanto Watson como Pavlov, como Pierron, como el propio William James, tanta gente rechazaron la conciencia, y las consecuencias de este rechazo fueron saludables en muchísimos aspectos. Recordarán ustedes, dijimos que, en fin, entre las razones que había para rechazar la conciencia estaba, en primer lugar, el que apelar a la conciencia para explicar el comportamiento de los animales y del hombre, en primer lugar, una especie de petición de principio, porque la conciencia era lo que tenía que ser explicado. La conciencia no era un principio explicativo, sino un explanandum, algo que tenía que ser explicado. Naturalmente, la posición que conduce a esta postura es una posición de tipo materialista, mecanicista, en la que no vamos a entrar, pero ya comentamos. En segundo lugar, se aducía también que el apelar a un principio mental, a una realidad mental para explicar la conducta, violaba la ley de la parsimonia, ya formulada tantos siglos antes por Ockham en alguna manera, es decir, de no complicar los entes explicativos sin necesidad. Apelar a dos tipos de principios, a un dualismo explicativo, por un lado la conciencia, por otro la fisiología y el cuerpo, para explicar la conducta, era, de alguna manera, complicar excesivamente la cuestión. A esto se ha opuesto muchas veces que efectivamente no hay que complicar los entes sin necesidad, pero el principio de la simplicidad puede convertirse en un principio simplista cuando la reducción es abusiva. A veces hay que apelar a más de una causa, a una multicausalidad, y este puede ser el caso, no digo que lo sea, pero puede ser el caso de la psicología. Consistiría, por otra parte, la apelación a la conciencia, recordarán ustedes, una explicación que en el mejor de los casos sería muy parcial, puesto que dejaría fuera de todo posible explicación la conducta de todos los seres que no pueden hablar, que no tienen lenguaje en el sentido humano, o que lo tienen de una manera muy precaria, como puede ser un niño, puede ser un demente muy deteriorado, y por supuesto Watson tenía toda la razón en rechazar la introspección en el caso de la rata. Es decir, se trataría entonces de adoptar una postura antropomórfica, imaginarse, como decía Pavlov, qué es lo que piensa o siente el perro cuando saliva. Pues bueno, esto parece que no es muy legítimo. Ciertamente en esto tuvieron toda la razón, fue perfectamente legítimo el rechazo, pero hay también el anverso de la moneda, o el reverso de la moneda, a saber,
pensar que si bien a la rata no se le puede pedir que hable, también es un poco abusivo el evitar que el hombre hable. Es decir, si el antropomorfismo es abusivo, no lo es menos el ratomorfismo. Es decir, reducir el hombre a la rata es probablemente una manera, en fin, no fina, una manera muy burda de entender la continuidad del animal con el hombre. La continuidad, les decía a ustedes, no es continuismo. La continuidad no quiere decir que en los niveles superiores de esa continuidad no existan unas estructuras regulativas superiores, de un orden superior. Otro de los argumentos utilizados también, ya lo recordarán ustedes, es que la introspección recurría a un medio de observación muy poco fiable. Es decir, la conciencia es un proceso, en alguna manera, escurridizo, elusivo, que elude, no es como un objeto material que está quieto ante la observación y fijo ante la observación. Hay un sinfín de críticas de este tipo que se vienen repitiendo desde Kant y desde Comte, y desde los materialistas del siglo XIX, de Haeckel, de tanta gente, que consisten, como saben ustedes perfectamente, en decir, bueno, el observador y el observado son la misma cosa, tienen que desdoblarse, es juez y parte, etcétera, etcétera, una serie de consideraciones que no están fuera de lugar y que efectivamente hacen que la observación de la propia conciencia por el sujeto que vive en los estados de conciencia tenga ciertas dificultades que no hay que olvidar. Pero tampoco hay que exagerar. Cuando una persona, habla de algo que le ocurre, efectivamente, esa persona está empleando un lenguaje que es en alguna manera inteligible. Finalmente, entre los argumentos más repetidos, ¿verdad?, de este tipo, y en el que vamos a hacer hincapié hoy, está el de que la observación introspectiva, si vale la redundancia, es de índole privada, es decir, no es intersubjetiva, sino intrasubjetiva, y por lo tanto no puede en manera alguna incorporarse al lenguaje habitual de la ciencia, que es un lenguaje, como veremos, un lenguaje intersubjetivo. Sobre este punto haré unas consideraciones específicas más adelante, pero de momento queda señalado. Bueno, visto todo esto, recordarán ustedes que hablamos también de que bajo los efectos de la crítica, de las insuficiencias del propio conductismo que había excluido a la conciencia y bajo otra serie de influencias, se inició como una especie de rectificación del propio conductismo y de este deshielo, es decir, de la corrección del conductismo respecto al uso de la conciencia. El hecho de que el conductismo, los mismos conductistas que antes habían rechazado la conciencia, al cabo de 20 o 30 años después, cambiaran de opinión y realmente comenzaran a ser como mucho más tolerantes en este sentido, dijimos algunas cosas antes de entrar propiamente en la conferencia en el tema de hoy, y como manera de pasar a él, yo quisiera leerles literalmente algunos de los testimonios más, creo yo, más elocuentes o más ilustrativos al respecto. Bueno, ya sé que los argumentos ad hominem, los argumentos de este tipo, pues pueden no ser unos argumentos muy convincentes. Una persona puede cambiar de opinión y no tener razón, pero en fin, dada la categoría de las personas, lo representativo de las personas a quienes voy a citar, creo que el argumento merece por lo menos cierta consideración. Son nada más dos o tres, es un par de minutos, dos o tres antes de entrar propiamente en el tema. Les hablaba a ustedes el día pasado de uno de los conductistas más representativos durante los años 30, 40 y 50, el equivalente de lo que hoy es Skinner, que fue Hall. En los años 30, hablando de la mente y de los mecanismos de adaptación, Hall se mostró sumamente despectivo a propósito de la conciencia y literalmente decía lo siguiente, creo que merece la pena releer el pasaje. No hemos mencionado en nuestros estudios la conciencia o experiencia interior por una sencilla razón. Por la razón de que aún no hemos encontrado un teorema alguno, cuya deducción se haya facilitado en alguna manera incluyendo tal postulado. Tampoco hemos hallado además ningún otro sistema científico que haya hecho de la conciencia un presupuesto necesario y que, habiéndolo asumido, haya sido capaz de deducir de él un sistema de conducta, un sistema de corolarios, un sistema de acción moral. Es decir, la despectividad con respecto a la conciencia, la actitud despectiva y el rechazo es absoluto. Más adelante ya, en el año 43, en su
célebre libro sobre la conducta, el primer de sus libros importantes sobre la conducta, Hall empieza ya a vacilar y al hablar de la conducta propositiva, de la anticipación de las metas, está hablando de las ratas, naturalmente, pero en alguna manera amplía el concepto, empieza a pensar que esta conducta propositiva no puede derivarse de ningún sistema de postulados que incluyan solamente estímulos y meros movimientos. Un sistema de conducta que solamente incluya entre sus elementos estímulos y respuestas no es un sistema apropiado para dar razón de esta conducta anticipatoria en la cual, y habla entonces ya de los hombres, a menudo sabemos lo que vamos a hacer antes de hacerlo, a veces muchísimo antes de hacerlo. Este saber lo que se va a hacer antes de hacerlo es, a su modo de ver, algo que, bueno, un dato del comportamiento que no se puede extraer o deducir de meros estímulos y meras respuestas. Pero es mucho más explícito ya en el año 1952, en una de sus últimas obras, Sistema de Conducta, donde hace una especie de revisión de cuál es el estado de la introspección en los años 50, en el estudio de la psicología. Figúrense ustedes que es el hombre más representativo, sin duda ninguna, del conductismo en todas esas décadas. Y sin embargo, en el epílogo a su Behavior System, a su sistema de conducta, en una nota que llama terminal, reconoce, leo directamente a Hall, los estados subjetivos, tal como el placer o el dolor, constituyen condiciones internas características que son observables a través de receptores internos y que son manifestables a través de respuestas simbólicas que constituyen los reports o informes introspectivos con los que opera el psicólogo. En cualquier caso, concluye, estos reports verbales es decir, introspectivos, son frecuentemente útiles, por ejemplo, en situaciones clínicas. Consecuentemente, los informes introspectivos referentes a las condiciones internas del sujeto son útiles para propósitos cualitativos que no sean muy específicos. Bien. Otro autor también de nota al respecto, a quien también citamos, fue Carnap, el neopositivista, que en el año 33 publicó un conocido artículo que se llamaba Psicología en lenguaje fisicalista. El año de la publicación es el año 32-33, en el cual afirmaba taxativamente que todos los enunciados psicológicos son traducibles o son expresables en un lenguaje puramente fisicalista. Y las leyes psicológicas no son más que casos especiales de las leyes físicas. Bien. Es interesante constatar que tanto él como muchos otros neopositivistas, Feigl, Chenard y tantos otros que cultivan el círculo de Minnesota, han cambiado drásticamente, o por lo menos, en fin, notoriamente de opinión. Y, por ejemplo, Carnap dice exactamente, en un artículo escrito como unos 20 y tantos años después del anterior, que aunque muchos de los resultados alegados por la introspección fueron cuestionables, la conciencia que una persona tiene de sus propios estados internos, de sus imágenes, sentimientos, pensamientos, etc., debe ser reconocida como una clase de observación que en principio no difiere, y este va a ser el punto principal, probablemente el que gire la charla de hoy, no difiere de la observación externa, de la observación física. Y por lo tanto se la debe reconocer, son palabras de un neopositivista, no mías, como una fuente legítima de conocimiento, si bien limitado por su carácter subjetivo. Veremos en qué consisten estas limitaciones, pero la introspección, el lenguaje introspectivo es una fuente legítima del conocimiento. Y qué decirles a ustedes de lo que en el año 60 tres conocidísimos conductistas como Miller, Galanter y Pribram descubrieron una tarde en Palo Alto, cuando estaban, en fin, discutiendo los problemas de su libro, su conocidísimo libro, los proyectos y la estructura de la conducta. Esa tarde quedaron sumamente sorprendidos, o se dieron cuenta, tomaron conciencia, cabía decir, de que eran unos behavioristas o conductistas subjetivos. Eran conductistas, pero no en el sentido de Watson. Eran mentalistas, pero no en el sentido de Wundt, sino eran unos conductistas que creían
que debían también prestar atención a lo que los sujetos dicen de sus ideas y de sus proyectos, de sus planes, y debían dejar de establecer distinciones o discriminaciones enojosas entre conceptos derivados del lenguaje introspectivo y conceptos derivados de la observación exterior de la conducta. Hasta que, eventualmente, ambos aspectos del comportamiento, los procedentes de la observación interior y los procedentes de la observación exterior, no se integren en un lenguaje común, utilizable por la ciencia, dice hasta entonces, y solo entonces los psicólogos habrán empezado a tender un puente sobre el abismo que ha separado hasta ahora la conciencia de la conducta. Atender este puente, ¿verdad? Y no ni a invocar fantasmas, ni como, en fin, algunos atribuyéndome un cierto terrorismo intelectual han pretendido a cargarme el conductismo, es a lo que van encaminadas estas charlas. No se trata de cargarse nada, ni se trata de defender ninguna postura anacrónica. Se trata de devolver, de reintegrar o de dar al conductismo, que básicamente es y seguirá siendo el tipo de psicología científica que prevalece y que prevalecerá probablemente en Occidente, ¿verdad?, con ese nombre o con otro. Se trata de ampliar y devolver la plenitud de posibilidades que en el fondo tiene a esa postura que prácticamente es la mía. Yo no soy un conductista, creo, cerrado, pero tampoco podría decir que no soy un conductista. Por tanto, no vengo en manera alguna a atacar ni al conductismo, ni a Skinner, ni a nadie, sino a tratar, como tanta otra gente, en compañía de tanta otra gente, de la izquierda y de la derecha, si quieren ustedes hablar así, de la izquierda y de la derecha del conductismo, que está tratando de hacer lo mismo que en estos momentos, en fin, con la benevolencia de ustedes, voy a tratar de hacer yo. Ciertamente, no todo el mundo, yo diría que todavía, pero de hecho no todo el mundo ha llegado a una postura integradora como la apuntada por Miller, por Galanter y por Privan. Hay clarísimamente un autor, Skinner, que todavía en su último libro sobre el conductismo defiende la postura de que la conciencia es un fenómeno colateral, irrelevante, superfluo, que no tiene ningún valor explicativo. Ahora bien, lo que ya no sigue defendiendo Skinner, y esto, o por lo menos lo defiende con muchísima menos convicción y ardor que antes, es que la conciencia sea una realidad inaccesible a la introspección. Eso prácticamente casi lo deja de lado, y lo que viene a decir es que si bien la conciencia puede explorarse y puede analizarse, la conciencia, sin embargo, no es un factor explicativo importante y, por lo tanto, la introspección sería una actividad superflua, lo cual es muy distinto de negarla de plano y radicalmente. En los días posteriores yo voy a tratar de ver desde el plano biológico, desde el plano fenomenológico y desde el plano social, cómo la conciencia tiene un peso en la conducta, tiene una función biológica y una función evidentemente comportamental clarísima, y no voy a insistir en este punto al que vamos a dedicar principalmente las charlas posteriores. Lo que yo quiero tratar de demostrar hoy, en alguna manera, es la posibilidad de estudiar científicamente esa realidad, que para algunos es una realidad colateral y para otros, entre ellos los biólogos, es una realidad central del comportamiento. Si la conciencia no tuviera una utilidad biológica, ¿quieren ustedes decirme por qué se habría tomado, por hablar metafóricamente, tanto trabajo, toda la evolución para producir los niveles de actividad consciente? A eso realmente Skinner no responde nada, prácticamente ni se lo plantea. Lo deja de lado. Eso sí que es colateral en su pensamiento. Hay otra línea importante de pensadores conductistas, neoconductistas ahora, que tratan, de pensadores cognitivos que hacen psicología cognitiva, que sin embargo tampoco hay que pensar que todos ellos admiten plenamente la conciencia. Por ejemplo, lo que Piaget entiende por interiorización de las acciones, es decir, por operaciones, no es propiamente, esa operación interior no es propiamente una operación consciente, que eso hay que decirlo claramente, como hay que decirlo también, que por ejemplo, pues no sé, Neisser entiende lo mismo que Piaget, no lo mismo que Piaget, entiende lo mismo que Piaget, que la interiorización, las operaciones interiores no son conscientes, y entiende que son simplemente procesado de información tratable en términos de modelos cibernéticos.
concretamente en un conocido libro de psicología del pensamiento, bastante reciente, de Bourne, Ekstrand y de Dominovsky, se afirma, de nuevo, que pensar es una conducta completamente observable. Es decir, lo que se entiende es que esas operaciones cognoscitivas, o de esas operaciones cognoscitivas, solo interesa aquellos aspectos formalizables e incorporables a un modelo matemático. No es que se niegue la realidad consciente del pensamiento, sino que desde el punto de vista de la psicología lo único que interesa son sus aspectos formalizables, repito, incorporables a un modelo matemático. Yo entiendo, sin embargo, que esta manera de concebir la psicología cognitiva no tiene por qué oponerse, ni se opone a que la psicología utilice también la vía introspectiva para una cosa, para describir la realidad de que el modelo pretende ser modelo. Es decir, la pregunta para mí no es qué clase de computador es el hombre, sino al revés, qué clase de computador ha de ser el que refleje las características reales del hombre, que es muy distinto. Y para poder responder a esta segunda pregunta, es decir, ¿qué clase de computador es la que nos conviene para hacer un modelo que represente no, una estructura puramente algorítmica resolutoria de problemas, sino una estructura heurística, etcétera, mucho más ajustada a lo que el pensamiento del hombre es? Hace falta de alguna manera tener una noticia de lo que desde el punto de vista consciente también del pensamiento es. Y a esa noticia no se llega muy claramente, a no ser utilizando de alguna manera la introspección en sentido amplio. Pero no quisiera dejar de decirles a ustedes una cosa, o dos, antes de entrar propiamente en materia. Me van a decir ustedes que me voy a pasar la conferencia diciendo que voy a entrar en materia sin entrar en materia, pero yo creo que merece la pena decir lo que voy a decir ahora. Se refiere a Watson. Hasta no hace más que 2 o 3 años, me parece un par de años, no se ha sabido una cosa que realmente es interesante y significativa. A saber que Watson elaboró su manifiesto conductista haciendo introspección conjuntamente con Lashley. Algo parecido me parece a mí que le ha ocurrido, por ejemplo, a Ryle en su libro sobre el concepto de lo mental, un libro introspectivo sumamente inteligente en el cual se intenta negar con datos introspectivos la introspección. Y saben ustedes también que, en fin, el propio Skinner muchas veces a muchas personas les ha dicho que cuando se jubilase anticipadamente como catedrático se dedicaría a cultivar su vida interior. No se entiende muy bien por qué en los últimos años de la vida de una persona van a dedicarse a cultivar algo tan colateral y tan irrelevante y tan superfluo y tan epifenoménico como la conciencia. Yo me sospecho que probablemente también Skinner habrá hecho de alguna manera sus introspecciones para, con circunloquios y de otra forma, traducirlas en un lenguaje aparentemente neutro desde ese punto de vista. Quien descubrió en fin, el introspeccionismo clandestino de Watson fue Jacobson. A Jacobson se lo contó Lashley, que con una sonrisita, dice Jacobson, contó que cuando él, Lashley, el gran neurofisiólogo, y Watson se reunían algunas tardes para elaborar los principios del conductismo, gran parte del tiempo lo dedicaban a hacer introspección. Much of the time would be devoted to introspection. Tanto Jacobson como Lashley son hombres de absoluta seriedad. Yo, como el personaje de Molière, ¿verdad?, tomo mi bien donde lo encuentro. Je prends mon bien où je le trouve. Uno de los lugares donde yo creo que se encuentra información sobre esa espina dorsal de la conducta, que son sus determinantes internos, que es su propositividad, es evidentemente la conciencia. Una conciencia que a mi modo de ver es relevante y accesible. Vamos a tratar hoy de su accesibilidad. El primero de los puntos a dilucidar en alguna manera es el de diferenciar claramente en lo que es diferenciable la introspección de la experiencia interior. Es decir, una primera precisión que conviene hacer al tratar de estas cosas es determinar la clase de experiencia interior que fue rechazada por el conductismo. La experiencia interior que rechazó el conductismo, concretamente Watson y su entorno, fue la introspección clásica de Wundt y sobre todo de Titchener.
Eso es lo que Watson rechazó fundamentalmente, no la experiencia interior en otro sentido. Esta introspección clásica, este introspeccionismo clásico, era una experiencia interior muy restringida y realmente llena en alguna forma de preconceptos o de prejuicios que la hacían sumamente infecunda, creo yo, y en alguna manera también sumamente antipática. Recuerden, en fin, a este respecto, el famoso problema de lo que llamó Titchener stimulus error, el error del estímulo. Perdonen ustedes que esta conferencia de hoy en algunos aspectos sea un poco técnica y quizá un poco aburrida para algunos, pero no veo manera de pasar a los puntos posteriores sin justificar de alguna forma este paso, es decir, la viabilidad de la introspección. Pues bien, el problema este del error del estímulo podría más o menos traducirse de una manera coloquial diciendo: el que entre aquí en el laboratorio de Titchener olvide que existen objetos, olvide que existen estímulos. El error del estímulo consiste en confundir las sensaciones, que son los datos primarios de la conciencia, según la idea que tenía Titchener del asunto, con los objetos. En realidad, lo que realmente debería ver el psicólogo no es un libro, yo no debería verles a ustedes, ni sus caras, ni una botella, sino que en realidad estaría viendo sensaciones de color, de forma, de tamaño, de peso, asociadas con otras, de tacto, etcétera, etcétera, que en definitiva serían las que después, por asociación y por combinación, darían lugar a la percepción de personas, a la percepción de una botella, a la percepción de objetos. Esta creencia procedía de un espíritu mimético que ha afectado a la psicología casi siempre. La esperanza de ser como las ciencias más avanzadas le ha llevado siempre a la psicología o al psicólogo a adoptar los métodos y los presupuestos filosóficos de otras ciencias que propiamente no son los suyos. Entonces, como los físicos del siglo XIX tenían una visión elementalista y compositiva de la realidad material estaba compuesta por partículas elementales, materiales, y lo único que interesaban eran sus relaciones de movimiento, etcétera, estaba dominada en definitiva la física por la mecánica. Los psicólogos dieron también por supuesto que la conciencia debería estar asimismo compuesta por átomos mentales, las sensaciones y los sentimientos elementales, y en consecuencia se dedicaron a buscarlos. Naturalmente, cuando uno intenta buscar, está convencido de que debe encontrar algo, lo encuentra. Ya recordarán ustedes ese diagrama delicioso, ese dibujo delicioso de un microscopista del siglo XVIII que llegó a ver, porque así pensaba que debería ser, un homúnculo en el espermatozoo humano. Dentro de su concepto, ¿verdad?, de lo que eran las cosas, debería encontrarse un pequeño homúnculo dentro de cada espermatozoo, y él con su microscopio lo vio y lo dibujó. Bien, los psicólogos de principios de siglo, de finales del siglo pasado, también parece ser que encontraban sensaciones elementales y sentimientos elementales en lugar de personas y objetos. No es extraño naturalmente que un hombre como Watson rechazara estos, no sé si dislates, pero en fin, estos supuestos difíciles de creer, y en definitiva abandonara toda una psicología montada sobre esos supuestos. Hay un pasaje muy interesante de un psicólogo del siglo pasado, de Ebbinghaus, que demuestra hasta qué punto estaban decididos a operar los psicólogos de entonces con la idea de los átomos, de los elementos psicológicos, de los elementos de conciencia. Estaban convencidos de que la conciencia estaba compuesta de elementos y por lo tanto tenían que buscarlos aunque no los encontraran. Ebbinghaus dice a este respecto lo siguiente. Ven ustedes que es un texto interesante por el apasionamiento y el prejuicio, el parti pris que supone, pero del cual parti pris y del cual el prejuicio tampoco está del todo exento, ni mucho menos el conductismo actual, concretamente Skinner, como vamos a ver. Decía Ebbinghaus: no estoy seguro del todo de que los hechos psicológicos sean meramente agregados o combinaciones de átomos psíquicos, pero siendo como somos hombres de ciencia, se entiende como los físicos, ¿verdad?, los psicólogos debemos proceder como si eso fuera cierto, como si esos átomos existieran. Él no los había visto nunca, pero como era científico tenía que creer en ellos. No es extraño que Watson rechazara una psicología así, pero oigamos lo que dice Skinner en el año 1953 a propósito de otro tipo de elementos, que también son unos elementos supuestos por él, pero en alguna manera nunca vistos, sino invisibles. Skinner nos habla, le cito literalmente a él, es de ciencia y conducta humana, es decir, de una especie
de una especie de átomo conductual, el elemento de respuesta, que puede no aparecer por sí mismo jamás, el elemento de respuesta, pero que es el ingrediente esencial o componente de todas las respuestas observadas. El elemento de respuesta no se observa, pero sin embargo es el ingrediente esencial de todas las respuestas observadas. Las sensaciones no se observan, pero eran el ingrediente esencial de las percepciones observadas. Estaban en un error probablemente los psicólogos introspeccionistas, pero no es muy diferente la postura que un conductista toma respecto a las respuestas. Yo no voy a entrar ahora en si, en si la conciencia tiene en discutir este tema, de si la conciencia tiene una estructura compositiva o no. De esto hablaremos más adelante. Lo que sí quiero decir es que en la medida en que la psicología introspectiva se adentró por el camino del análisis, digamos, de apretar en el análisis, de profundizar en el análisis, cometió un error fundamental, que me parece que es de donde derivan casi todos los sinsabores de la psicología mentalista que fue rechazada por el conductismo. A saber, la pretensión del mentalismo fue la de afinar en el análisis más de lo que permitían los instrumentos de observación interior, que son el propio cerebro y la actividad lingüística, a imitación de lo que en la observación exterior, con instrumentos adecuados para los sentidos, como el microscopio, etcétera, etcétera, hacían los físicos. Es decir, el camino del análisis, que por la vía del microscopio, por la vía de los instrumentos de complementación de los sentidos, ha llegado en la física hasta el análisis de las partículas elementales, no es, evidentemente, el camino a seguir por la psicología, entre otras cosas, aparte de que la realidad mental esté o no compuesta de átomos, por una razón previa, porque el cerebro carece de posibilidad de adaptar instrumentos de ampliación de su autoobservación. No hay un microscopio introspectivo, por decirlo de alguna manera. Hay microscopios para ampliar los datos de los sentidos, pero no hay microscopios para ampliar la capacidad analítica del cerebro. Yo creo que es bastante claro que este mimetismo analítico de los introspeccionistas fue el que llevó en gran medida a la psicología mentalista a la confusión babélica, al babelismo que efectivamente en la época de Watson se estaba padeciendo, donde en un célebre congreso dos psicólogos no llegaron a entenderse porque uno pretendía que un verde era un verde amarillento y el otro que se trataba de un amarillo verdoso. Quiero decir, el prurito de ir más allá de donde permitían los instrumentos de análisis es lo que produjo naturalmente una confusión total. Por poner un ejemplo, si quieren ustedes muy banal, supongan que estamos tratando de medir micras con un metro corriente, con una regla corriente, con un cartabón corriente, donde la última unidad que tenemos son los milímetros. No nos pondremos de acuerdo jamás. Si hace falta, naturalmente, contar con unos instrumentos adecuados, con una capacidad de separación, con una capacidad de observación adecuados al tipo de unidad de análisis con que pretendemos operar. Ese camino está cerrado en la psicología introspectiva. Es posible, es decir, lo que puede hacer el cerebro para analizar sus propios contenidos de conciencia está en alguna manera recogido en la formación del lenguaje. Es decir, las unidades lingüísticas de análisis, que permiten hacer hasta 8, 10 o 12 diferenciaciones de matiz en las cualidades, son los que probablemente es el tope al que se puede llegar por este camino. Lo que no se puede pretender llegar por este camino, repito, es a medir con unidades mucho más finas que estas. Sin embargo, hay algunas maneras indirectas de mejorar, de todas formas, de mejorar la introspección habitual por lo que respecta a los sentimientos corporales, los sentimientos, las cenestesias y los sentimientos de corporalidad que en buena parte forman y están como sosteniendo, están constituyendo la conciencia de la identidad personal. Por esa vía, aunque efectivamente es cierto que el cerebro no puede
no puede, por ahora al menos, utilizar instrumentos de ampliación de su capacidad observativa, sí, con las técnicas de biofeedback o de biofeedback, de biorealimentación o de biorretroalimentación, se ha podido hacer algo sumamente importante, que es objetivar las señales interoceptivas e incluso objetivar las señales de la propia actividad cortical, objetivarlas y amplificarlas. De manera que por una vía indirecta el hombre puede tener noticia de su actividad orgánica de una manera que no la tenía hasta ahora y controlarla. Repito que probablemente hay caminos de ampliar esta capacidad analítica de autoobservación, pero siempre con unos topes que son las posibilidades que el cerebro tiene de autoobservarse directamente. Otras muchas fallas del introspeccionismo clásico en las que no voy a entrar a fondo porque no es propiamente el tema que me parece que debo acentuar hoy, que es la posibilidad de la introspección y no las fallas de la introspección. Pero en fin, es verdad que dentro del introspeccionismo clásico había toda una serie de fallas o de deficiencias que ya fueron apuntadas, les decía a ustedes antes, por Kant y que naturalmente consisten en parte en dificultades de tipo analítico. Es decir, no se puede descomponer y recomponer una imagen mental igual que se compone y se descompone un objeto. Entre otras cosas, no está hecho de piezas. Tampoco se puede componer y descomponer igual un organismo. Pero, en fin, la dificultad del organismo, del análisis, de la anatomía, por decirlo así, in vivo es todavía menor que la dificultad del análisis in vivo dentro de las representaciones mentales. Por otra parte, también esto lo apuntó Kant, la observación interior puede deformar y hasta destruir lo observado. Este fenómeno que se ha encontrado en la microfísica, en la física atómica, que ha dado origen al principio de incertidumbre de Heisenberg, lo mencionó muchísimo antes, en otro sentido, claro está, Kant al hablar de este hecho. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, la observación de un sentimiento puede anular este sentimiento, puede inhibir este sentimiento. Por lo tanto, hay unos límites en la introspección que evidentemente hay que tener en cuenta, pero que no son insalvables. Es verdad que el análisis no puede ser el mismo tipo de análisis que se hace es decir, con un objeto material. Es verdad que la observación provoca a veces una paralización del observado, pero existen, luego aludiremos a ello, técnicas sumamente ingeniosas para rodear en parte estas dificultades y poder dar una información acerca de los estados internos que tiene cierta fiabilidad, que es, en alguna manera, en fin, inteligible, compartible por otros sujetos y que, repito, sortea estos obstáculos. Lo que cabría decir para terminar con este punto en el que no quiero extenderme más es que al análisis introspectivo no se puede ir por la vía del análisis molecular, de afinar indefinidamente en el análisis, sino por la vía de la introspección molar, por decirlo así, de la introspección que toma como unidades las que se dan espontáneamente sin pretender ir más allá en el afinamiento, en las unidades de análisis más allá de lo que es posible, ¿verdad? El verdadero obstáculo, la verdadera objeción en que el rechazo de la introspección se ha fundado no es tanto ninguno de estos obstáculos que diríamos que son menores de dificultades de observación, como el hecho de que la observación interior es una observación privada, no es una observación intersubjetiva, es un acto cognoscitivo que se queda herméticamente dentro del sujeto que lo ejecuta. Que la observación, que la experiencia interior, dicho de otra forma, no es una experiencia compartible a través de un lenguaje intersubjetivo. La diferencia entre lo público y lo privado es la cruz, probablemente, de la división o de la leyenda de los dos mundos, o de la división de los dos mundos y del rechazo del mundo subjetivo en la psicología conductista. El punto siguiente va a consistir en un análisis de lo privado y lo público en la ciencia. Cuando Kafka, con un sentido del humor sumamente fino, que no parece ser comprendido fácilmente por algunos profesores partidarios del conductismo radical, cuando Kafka escribió una vez que si la conducta consistiera solo en aquellas reacciones que se pueden observar desde fuera de ella, las reacciones musculares, etc., si la conducta no fuera más que reacciones musculares, lo que se puede observar desde fuera de ella,
en realidad nadie observaría nada. Cuando dijo esto, acertó a formular, repito, en una breve y humorística frase, la clave del problema que ha preocupado durante tanto tiempo en psicología, y no solo en psicología. Lo que claramente quiso decir Kafka, y luego, y antes también, se ha repetido muchas veces, es que la observación, toda observación, la exterior y la interior, consiste en un acto subjetivo. Es un acto interior, privado, que ningún otro ser, a no ser el propio sujeto que ejecuta la observación, puede observar. Es decir, la observación como acto cognoscitivo es inobservable. La observación como acto cognoscitivo es experienciable, si me permiten el neologismo, por el sujeto que la ejecuta y la vive, por el sujeto que tiene el conocimiento. Pero no hay manera, podrá decirse naturalmente, que el problema es irrelevante. Yo creo que no lo es en absoluto. Yo voy a tratar de demostrar que no lo es, como dijo Bridgman, que no tiene ningún sentido el pensar o el preguntarse si el azul que ve este científico o el rojo que ve ese científico es el mismo que ve el otro científico. Yo creo que la pregunta sí tiene sentido, pero lo que no es contestable es directamente. Tiene tanto sentido, a veces incluso sentido científico, como, si me permiten ustedes la anécdota, vamos a ver ahora. Les voy a contar a ustedes un caso realísimo de una persona que no, en fin, no puedo nombrar porque es conocida probablemente, aunque ha muerto, es conocida de algunos de ustedes, en fin, no se trata de eso. Se trata de que un microscopista, concretamente que se dedicaba al análisis era un bacteriólogo. Pasaba la vida delante del microscopio, haciendo tinciones, ¿verdad? Y distinguiendo naturalmente el rojo de otros colores. Yo descubrí un día que era daltónico, y él no lo sabía. Todavía recuerdo el shock que recibió frente a las tablas de Ishihara, darse cuenta de que él no distinguía el rojo del verde. Hay maneras, naturalmente, de averiguar indirectamente si las experiencias de dos científicos son, desde el punto de vista interior, semejantes, pero no hay manera de probarlo, de comparar las experiencias directamente, naturalmente que no. Pero indirectamente se puede saber si el rojo que ve un señor es no el mismo, pero sí es muy diferente del rojo que ve otro, como en este caso. Lo que ocurre naturalmente es otra cosa. Cuando un científico observa al microscopio una preparación teñida de rojo, yo no sé, ni nadie puede saber si el rojo que percibe es idéntico al que yo o ustedes percibirían al repetir la observación. Eso no se puede saber directamente. No se pueden comparar las observaciones directamente. La ciencia no opera con observaciones directamente. Lo que se compara directamente, el vínculo de comparación, lo intersubjetivo, es el report, el dato. El significante en el que codifica el observador su observación. Pero las observaciones no hay manera de compararlas. O sea, en manera alguna puedo saber si cuando a ustedes les duele una muela, les duele lo mismo que a mí. No hay manera de comparar el dolor de usted con el dolor mío. Los dolores, como las representaciones, como todas las vivencias, son absolutamente privadas, herméticas, en el sentido de que se ejecutan y agotan en el sujeto que las vive. Y eso lo mismo en la observación exterior que en la observación interior. Eso es común a la física y común a la psicología. Les decía a ustedes que lo que se da por supuesto, les digo a ustedes que lo que se da por supuesto es que cuando observadores diferentes, en circunstancias estipulables o semejantes, emiten informes coincidentes, también la coincidencia se ve a través de observaciones, pero en fin, dejemos eso, ¿no? Cuando observadores diferentes, en situaciones semejantes y realizando operaciones prescritas semejantes, dan origen o originan informes o datos coincidentes, se supone que las observaciones de uno y otro también son coincidentes. Se supone que lo que están observando es lo mismo, pero eso es un supuesto. No hay manera de saberlo, no hay manera de saberlo directamente. Esto es un supuesto que directamente es indemostrable y que solo se puede conformar indirectamente, repito, por la vía de la coincidencia de los datos plasmados en los informes y, en general, por todas las reglas de verificación o falsación de las predicciones a que tales informes den origen. Es decir, sí, observaciones que dan origen a reports semejantes permiten después ejecutar a unos y otros observadores operaciones coincidentes, no solamente de escribir reports, sino operaciones coincidentes de otro tipo, se da por supuesto que están viendo lo mismo, que están viendo el mismo objeto. Pero desde luego no hay manera de demostrarlo directamente.
Dicho de otra forma, como les decía a ustedes, la observación como tal es inobservable. Es un acto de experiencia interior presente solo al sujeto que lo ejecuta, que ejecuta la observación, y en base a la cual la observación interior exterioriza o manifiesta unos datos que son presumiblemente descifrados por otros sujetos, descifrados por otros sujetos en el mismo sentido en el que él los cifra. Es decir, que al leerlos, dicho de otra manera, que al leerlos reproducen subjetivamente la misma experiencia que tuvo el que hizo el informe o el que codificó su observación en esos datos. Un sujeto hace una observación, la codifica de una manera y se supone que el que lee el informe descodifica el informe de una forma análoga al anterior y tiene más o menos la misma experiencia, la misma vivencia, la misma comprensión que tiene el que ha hecho el informe. Pero no hay que olvidar cuando se habla de lo intersubjetivo que lo que se pone en comunicación en el lenguaje intersubjetivo son subjetividades. Por eso se llama intersubjetivo. Es tan importante el inter como el subjetivo. No es interobjetivo. Se dice que es un lenguaje objetivo porque es un lenguaje que pone en comunicación indirecta dos subjetividades a través de unos significantes que se supone que son los que establecen la comunicación. Dicho de otra manera, para terminar con esto, que el mismo objeto o evento público ha sido observado por diferentes observadores se sabe tan solo indirectamente, a través del acuerdo de los informes que los observadores hacen. No hay otra manera. Y eso, tanto en la psicología como en la física. De aquí, y voy a pasar a otro punto dentro de este, a otro aspecto dentro de este mismo punto, que se refiere a Skinner, que el dentro de la subjetividad se opone al fuera de la objetividad de una manera muy distinta a la que da a entender nuestro buen y admirado colega Skinner cuando constantemente equipara lo subjetivo a lo que ocurre debajo de la piel. No. Lo subjetivo no ocurre debajo de la piel ni encima. Ocurre en el tiempo, como veremos. Lo que acontece debajo de la piel es muy importante, naturalmente, para la constitución de la subjetividad. ¿Cómo no va a ser? Todas las interocepciones, las propiocepciones y probablemente las mismas operaciones del cerebro constituyen los fundamentos de la conciencia de la identidad personal, del sentimiento de posesión del propio cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la conciencia, el acto cognoscitivo, la experiencia del propio cuerpo como tal acto de conocimiento, no está debajo de la piel, ni encima de la piel, ni dentro del cerebro, o se vería, pero no se ve. Solo la ve el propio sujeto, es decir, solo el que posee ese cerebro. Quiero decir que el próximo día explicaré en qué sentido estoy deslocalizando la conciencia, que no es ciertamente en un sentido dualista. Ténganlo presente, no lo es. Hoy me limito a recalcar que toda observación en cuanto a acto cognoscitivo es inobservable. Y que aquello que podemos observar en relación con ella no es la observación, sino en el caso, por ejemplo, que me aludía antes, del cerebro, los circuitos, las transformaciones bioquímicas del sistema nervioso, es decir, todas aquellas operaciones cerebrales de las cuales es función el acto de conocimiento. Naturalmente, sin cerebro no hay conocimiento. Sin una actividad cerebral no hay conocimiento, a lo que sepamos, si lo hay, no tenemos conciencia de ello, no hay noticia de ello. Naturalmente, sin esas operaciones no hay conocimiento, pero el conocimiento como tal, la experiencia de ustedes o la experiencia de la mía, no son esas transformaciones químicas, ni esos circuitos, ni esa actividad cerebral. Es la función, es una función, es la función de la actividad cerebral, pero no es propiamente el proceso bioquímico en cuanto tal, ni el proceso bioeléctrico en cuanto tal. Creo, a mí me parece que este punto está suficientemente, por lo menos, apuntado, si no elaborado. Y algunos autores lo han desarrollado muchísimo más, proponiendo experimentos imaginarios en los cuales el propio sujeto observara mediante un espejo su propia actividad cerebral. Vería su cerebro, pero jamás vería su propia... No vería ni nadie, a no ser él, vería, es decir, la imagen que en aquel momento se está representando, el color que está viendo, la cualidad de su observación. Las cualidades subjetivas son incomunicables. Lo que se comunica es otra cosa. Es el puesto de esa cualidad en un orden.
su situación ordinal dentro de unas condiciones, no la cualidad propiamente dicha. Que la cualidad que ustedes ven y la cualidad que yo veo es la misma es un supuesto sumamente verosímil, un supuesto indirectamente verificable, un supuesto que da muchísimo juego y por lo tanto hay que mantener, pero es un supuesto. Este punto creo yo que es un factor común para la observación de las ciencias naturales y para la experiencia interior de la psicología. Por aquí no hay diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Porque efectivamente la hay entre la introspección y la observación exterior. Qué duda cabe que hay diferencias. Pero no son las anteriores. La diferencia, bien notable creo yo, radica en que la experiencia interior, o la observación interior, si cabe hablar así, no solo es interior como acto cognoscitivo, porque eso lo son todos, sino que tiene también como objeto de conocimiento otra experiencia interior y no un objeto exterior. Esa es la diferencia. Que la experiencia interior, en cuanto a tal experiencia, es tan subjetiva y privada como toda experiencia, solo que el objeto de esa experiencia no es un objeto exterior, sino es otra experiencia interior que tampoco es accesible más que al propio sujeto. Entonces es interior reduplicativamente, como acto y por el objeto en que termina. En fin, yo, por no complicar ahora con los objetos ideales o del tercer mundo popperiano y tal, no voy a hablar, y, en fin, si acaso hablaremos de esto al referirnos a Brentano, de la posibilidad de conocer objetos que no existen, etc. Me estoy refiriendo ahora nada más al conocimiento de objetos materiales. La experiencia interior, por lo tanto, esta experiencia interior que se da en la introspección, no solo es privada en cuanto a acto cognoscitivo, porque toda experiencia lo es, sino porque lo conocido en ella es otra experiencia interna, y no un objeto material exterior a la experiencia. Aquí es donde está la diferencia. Ahora bien, esta experiencia reduplicativamente subjetiva puede ser plasmada, exteriorizada o manifestada en un lenguaje que cumpla las condiciones de intersubjetividad. Este es el problema. En averiguar si esta nota diferencial, que es importante, cierra el paso definitivamente a la posibilidad de codificar esta experiencia interior en unos significantes o en unos datos objetivos, en un lenguaje intersubjetivo, para decirlo de otra manera, que puedan compartir los psicólogos entre sí, como los científicos naturales comparten el lenguaje de la observación exterior. Ese creo que es, a mi modo de ver, el punto relativo a esta experiencia interior, doblemente interior. Mi opinión particular, mi opinión, en fin, muy compartida con muchas personas, como la de Carnap, como la de Feigl, como la de Zener. No sé, yo me había hecho una lista enorme de autores que no voy a mencionar ahora por no aburrirles a ustedes todavía más. Entre ellos, no sé, Bert y Woodward, y, en fin, tanta gente, ¿verdad? Tanta gente. Leontiev, Tieplov, McKellar, Johnson, Sullivan, no sé, vamos, realmente docenas y docenas de personas que se preocupan por la epistemología y por la filosofía de la psicología, de alguna manera. Mi opinión, como la de ellos, es afirmativa, moderadamente afirmativa, porque yo no creo que, por supuesto, que el lenguaje introspectivo sea el lenguaje de la psicología, sino es un lenguaje de la psicología, uno de los lenguajes de la psicología, y un lenguaje importante. Mi opinión es moderadamente afirmativa, si ustedes quieren, pero afirmativa. El punto siguiente va a consistir en ver cómo trato de justificar esta afirmación. Podríamos titular este punto, el punto de la conciencia como variable científica de la psicología. Para operar en esta línea, yo empiezo por reconocer que hay que hacer varias renuncias. Creo yo, pues, deben hacer varias renuncias. Una renuncia primera al mimetismo analítico. Yo no creo que sea por la vía de la profundización analítica, sino por la de la construcción, no por la del análisis, sino por la construcción, por relacionar unas unidades espontáneas o gruesas, introspectivas con otras y con sus condiciones, y no por la vía de la profundización del análisis por las que se puede progresar en este camino. Por lo tanto, primera renuncia a la del mimetismo analítico, ¿verdad? En segundo lugar, una renuncia al cualitativismo. Hay que renunciar, naturalmente, como se renuncia en la otra ciencia, a creer que los psicólogos pueden comparar o compartir directamente sus propias experiencias. Esto es tan absurdo como en el caso de la ciencia física.
Los psicólogos no pueden comparar entre sí sus propias experiencias. Comparan sus informes, sus datos, sus significantes, no sus experiencias. En tercer lugar, otra renuncia a la que aludiré con más detalle y justificaré el día que, en la cuarta lección, cuando hable de la fenomenología de la conciencia. Tampoco tengo para mí que los datos de la experiencia tengan un privilegio epistémico dentro de la ciencia, en manera alguna. Es decir, el punto de vista que mantiene Brentano, es decir, que la psicología es una ciencia privilegiada, porque el ser de lo percibido se agota en ser lo percibido, donde no puede haber error. Es decir, veo lo que veo y en eso no puede haber error. Los datos de la experiencia son meramente ellos mismos, no precisan ser percibidos. La percepción no precisa ser percibida, es ella misma, porque su ser consiste en eso. Yo entiendo, o tengo para mí, que esos datos, esa postura de privilegio epistémico de la observación interior, de la experiencia interior, es una postura, si no falsa, que yo creo que lo es, desde luego, absolutamente inservible para su utilización en la ciencia psicológica. Entre otras cosas, ya veremos cómo ese despojarse de todo prejuicio, de todo prejuicio que deforme la observación, esa espontaneidad de la observación interior, esa inmediatez, etcétera, etcétera, es muy discutible, pero sobre todo, y aparte de eso que ahora no interesa, en este momento, lo que sí es clarísimo es que para que esa experiencia interior se pueda utilizar por otros y por uno mismo, hay que traducirla a un lenguaje, hay que utilizar la memoria, tiene que haber una retrospección, no solamente una inspección inmediata y directa, contraería eso la observación unos límites inutilizables, y el momento en que se codifica en un lenguaje, y en el momento en que se hace retrospección y entra por medio de la memoria, amigo, entonces la cantidad de distorsiones que pueden entrar en la observación interior es tan grande o mayor que la que puede entrar en la observación exterior. Estoy absolutamente en contra, en este punto, de lo que mantiene Brentano. En unas décimas de segundo se sabe positivamente que hay unas enormes distorsiones de memoria en lo que se recuerda. Y la influencia del lenguaje en la configuración de los datos de conciencia es una cosa también sobradamente conocida. O sea que, aunque lo hubiere, que me permite dudarlo, esa inspección inmediata e infalible, directa, esa experiencia evidentísima e inmediata, no es lo que se utiliza en la psicología. Lo que se utiliza en la psicología son reports, son informes hechos construidos a partir de esa experiencia, y como tales reports sometibles a una serie de falsificaciones y de distorsiones. No voy a hacerles a ustedes gracia porque esto no tiene así como mucha gracia. Yo repito, lamento que sea un poco, o sea muchísimo, no un poco, sino muy aburrido, pero el tema lo exige. Voy a hacerles a ustedes, gracia del análisis de toda una serie de técnicas introspectivas que las hay abundantes, hay por lo menos más de 10 o 12 técnicas introspectivas que permiten sortear estas dificultades menores de que hemos estado hablando, ¿verdad? Vamos a pasar por alto todo esto, si acaso en el diálogo, si ustedes tienen interés, hablaremos de ello, para ir al punto definitivo de la lección de hoy, a saber bajo qué condiciones ese lenguaje intersubjetivo puede incorporarse al lenguaje de la ciencia, al lenguaje científico. Yo diría, en fin, dentro de unos minutos, pues creo poder terminar. Yo diría que lo cualitativo de la experiencia, ya me parece que lo he dicho, no es comunicable, y por lo tanto hay que renunciar también a esa ilusión de comunicar propiamente las cualidades. En virtud de la comunidad de especie, en este caso de la especie humana, y del lenguaje, cuando se habla el mismo lenguaje, lo que suponemos es que experiencias suscitadas por estímulos iguales, bajo condiciones externas e internas, es decir, físicas semejantes, cuando son manifestadas por palabras iguales, se supone que pertenecen a la misma categoría cualitativa, es decir, que sus referentes, es decir, lo que significan, pertenecen a las mismas categorías cualitativas. Dicho de forma ofensivamente clara, para no, no andar con demasiadas abstracciones. Si otras personas dicen que un pinchazo en la yema del dedo les duele,
bajo ciertas, repito, condiciones de lugar, etcétera, de estado físico, etcétera, etcétera, de que no padezcan determinadas enfermedades. O que sienten calor cuando se les aplica en el antebrazo un estímulo a 60 grados o 70. Yo supongo que tienen la misma clase de experiencia afectiva en este caso, que yo siento en esas circunstancias y que expreso con iguales términos. Ese es el supuesto general. Comunidad de especie, comunidad lingüística, comunidad de reacciones ante la misma situación y comunidad de expresiones ante la misma vivencia, en la misma situación. Lo cualitativo de esas experiencias no es comunicable, eso es un supuesto. Es decir, la cualidad que realmente siento yo y la que siente usted, yo supongo que son iguales, porque el sistema nervioso nuestro es igual, porque la manera de expresarlo es igual y porque hay una serie de derivaciones indirectas, de corolarios indirectos que me permiten pensar, suponer hipotéticamente que es igual, pero ciertamente es un supuesto. Lo que se comunica no son las cualidades, lo que se comunica es la posición de lo cualitativo dentro de un orden de condiciones, que es distinto. Si dadas tales condiciones, los reports o los informes coinciden, esto es, si cualquiera que realice las operaciones prescritas en un experimento manifiesta tener las mismas vivencias, esto es, responde con las mismas palabras o con palabras que significan lo mismo, el criterio científico de verificabilidad intersubjetiva se cumple. Y cabe incluir los informes introspectivos como datos científicos de la psicología, con los cuales se pueden basar nuevos pronósticos que den origen a nuevas verificaciones o falsaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho de otra forma, el criterio de lo subjetivo, antes muy cerrado y privado, puede ampliarse al de replicabilidad o repetibilidad, replicabilidad, repito, intersubjetivo, mediante la estipulación y la comprobación de covariaciones entre condiciones experimentales y entre covariaciones entre informes en función de lo que se siente en esas condiciones. Supuesto que los informes introspectivos se traten de esta manera, que no pretendan comunicar más que los aspectos estructurales de las experiencias, son perfectamente legítimas. Bajo condiciones semejantes, los sujetos dan informes semejantes. Y lo que verificamos es que las condiciones experimentales por los sujetos están en la misma o en diferente relación con otras condiciones externas o internas. Verificamos una relación entre cualidades, suponemos que las cualidades pertenecen a la misma clase, etcétera, etcétera. Si admitimos, además, como decíamos, que el contenido cualitativo significado por los informes semejantes es semejante en virtud de esos supuestos de comunidad de especie, etcétera, etcétera, yo creo que hemos introducido los hechos de conciencia como una variable científica más, como una variable incluso experimental, cuya justificación estará ya en la fecundidad para elaborar hipótesis, para guiar la observación, etcétera, y para dar origen a predicciones que se cumplan o dejen de cumplirse. Yo creo que por esta vía es posible introducir a la conciencia como variable científica en la psicología. Y es posible hacerlo en diferentes maneras que principalmente, a mi modo de ver, cabría resumir en los brevísimos puntos que voy a permitirme exponerles a continuación. En esta digamos, incorporación de la conciencia como variable experimental o como variable científica, todavía en sentido más amplio, cabría pergeñar al respecto unas conclusiones. En primer lugar, la primera es que lo que los fenomenólogos llaman experiencia originaria es posible que solo lo sea relativamente, esa es mi opinión particular, pero en todo caso no es directamente utilizable en la ciencia, puesto que tiene que estar mediada por una codificación lingüística, por una retrospección, que intervienen siempre en la construcción de los lenguajes, de los datos, de los significantes objetivos, que son los que establecen la comunicación. No se intercambian experiencias. Lo intersubjetivo es el informe, es decir, es el dato basado en la experiencia, pero no la experiencia misma. Entonces, quede claro que lo que se utiliza no es directamente la experiencia y es posible que las experiencias que se codifican no sean originarias, en el sentido profundo de la palabra. En segundo lugar, con esta y con muchas salvedades sin mente, es decir, se ha dicho tantas veces, hombre, que los reports introspectivos se pueden falsificar. Bueno, ¿y la conducta no se puede falsificar? Pues naturalmente se puede falsificar, igual que se puede falsificar el report introspectivo. Y no solamente el report introspectivo del sujeto experimental, sino que los científicos también falsifican sus propios reports. Aquí, en fin, el tema de la falsificación es un tema común a toda la ciencia.
Supongamos que no hay tal falsificación deliberada. Con esa, repito, y otras muchas, restricciones en mente que habría que tener, yo creo que cabe admitir, o cabe proponer, que la conciencia, a nivel metateorético, es un postulado admisible, en términos de lo que, en fin, el otro día veo aquí al profesor Hierro, decía, de enunciado teórico general de la psicología. Es decir, un postulado que es preciso mantener para la elaboración, en este caso, del propio proceso de conducta y para que tengan sentido los datos que por otros conceptos se sabe que son ciertos. Es decir, aunque el postulado no se pueda verificar directamente, hay que mantenerlo porque de él depende lo que se acepta como cierto en otro contexto más empírico. A nivel un poco menor, el lenguaje introspectivo es, creo yo, como dato, ¿verdad?, es incorporable al lenguaje intersubjetivo. Hay un lenguaje intersubjetivo de la experiencia interior, igual que hay un lenguaje intersubjetivo de la experiencia exterior. Y entendemos uno y otro. Y negarse a admitir eso es tratar de falsear la realidad, no sé, de una manera, con un partipri tan metafísico como el contrario. Naturalmente, que ustedes entienden lo que quiero decir cuando digo que me duele o que estoy pensando en esto, que tengo esta o la otra representación, de una manera muy semejante a la que me entienden cuando utilizo un lenguaje de experiencia exterior. Bajo todas estas premisas, finalmente, yo creo que las variables de tipo introspectivo pueden utilizarse a nivel de constructo como auténticas variables experimentales, susceptibles de verificación o falsación indirecta, claro está, como todas las hipótesis, en función de la comprobación de las predicciones que a partir de ellas se haga, o de la falsación de esas predicciones, en función de la coincidencia o no coincidencia de los reports a que den origen, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que bajo estas estipulaciones, como enunciado teórico, como lenguaje intersubjetivo complementario del conductista y como constructo, es decir, como hipótesis, verificable indirectamente, el lenguaje intersubjetivo interior es complementario y útil no solamente para dirigir la observación, sino incluso para dar origen a los conceptos que conductistamente se formulan luego en términos de pura observación exterior. Ustedes me dirán de dónde tanto Watson como Skinner, como todos los que han hecho conductismo, sacan sus ideas acerca de los determinantes internos que luego formulan en términos externos. ¿De dónde se puede hablar de propositividad? ¿Cómo se puede hablar de intenciones si en alguna manera no hay un lenguaje interior que nos da el concepto y luego retraducimos o reformulamos ese concepto en términos perfectamente legítimos por los demás, muchas veces en términos de respuestas y estímulos exteriores? Sí, la conducta está hecha en gran parte de estímulos y respuestas. Pero la respuesta, el estímulo a que se responde con la respuesta no es cualquier estímulo ni el físico que está delante, sino el sujeto determina del ámbito de los estímulos posibles aquel que va a estimularle o la forma en que va a estimularle, y el saber cuál le estimula o en la forma en que le estimula es muy difícil de averiguar muchísimas veces si no es por la vía de la introspección. Es decir, que muchísimos trabajos se ahorran y muchísimos trabajos se rectifican cuando se incorporan en la psicología datos procedentes del lenguaje introspectivo. Voy a terminar mencionándoles a ustedes un par de cosas nada más. Algún ejemplo concreto de la influencia que, de hecho, la influencia beneficiosa no solamente ha sido nociva, la influencia beneficiosa que la introducción del lenguaje introspeccionista, de experiencia interior, tiene en la psicología. Y cómo es beneficioso y perfecciona incluso los mismos planteamientos conductistas. Dos o tres ejemplos. Uno de ellos es el del condicionamiento operante del lenguaje. Los condicionamientos operantes del lenguaje, hay una serie de experiencias muy conocidas para los psicólogos, de Greenspoon, de Verplanck y otros, que consisten en modificar el comportamiento lingüístico de una persona a base de reforzar, por ejemplo, cuando dice palabras en plural,
o cuando dice palabras en masculino, reforzar al sujeto pues con un sentimiento de aprobación. Es decir, cada vez que una persona, un estudiante que está hablando conmigo, dice una palabra en plural, yo pues le hago un gesto de aprobación, o cuando dice un femenino. En fin, al cabo de un cierto rato, el estudiante está diciendo más masculinos o más femeninos o más palabras en plural. Se ha pensado que esto era un fenómeno de condicionamiento que se podría explicar en las mismas líneas, con las mismas leyes con que se explica el condicionamiento operante animal. Hasta que Denique y algún otro efectuaron un refinamiento de los métodos introspectivos que habían seguido Greenspoon y Verplanck para comprobar que el sujeto no se había dado cuenta de cuál era el propósito del experimento. Porque naturalmente si el estudiante sabe que bueno, el experimentador se pone muy contento, el profesor se pone muy contento cada vez que dice un plural, puede adoptar por dos cosas, o por llevarle la corriente e incrementar el plural, o por hacer lo que hacía don Julio Rey Pastor cuando fue alumno, bueno, no fue alumno, cuando fue sujeto experimental de Jorge Elías Miller. Como buen celtibérico, estaba muy molesto porque el profesor alemán, el famoso Jorge Elías Miller, le utilizaba de conejillo de indias para hacer unas pruebas de memoria, de sílabas sin sentido. Entonces, el bueno de don Julio, a mí me lo contó, se dedicó para fastidiar a Jorge Elías Miller a decir todas las cosas al revés. Bueno, pues quiero decir que en el momento en que el sujeto se da cuenta de que está siendo manipulado de esta forma, es una decisión deliberada y de tipo racional y no un condicionamiento, igual que el que puede ocurrir en un animal, lo que determina el que le siga la corriente al experimentador o el que no se la siga. Bien, Verplanck y Greenspoon preguntaron directamente a los sujetos de una manera muy introspectiva. Bueno, a la introspección ahora se le llama self-report. De una manera un tanto burda, si se había dado cuenta de cuál era el propósito del experimento. Con eso desecharon algunos sujetos y con el resto estaban convencidos de que lo que habían hecho era un condicionamiento operante. Una profundización introspectiva del problema con métodos más finos después ha dado lugar a una rectificación del problema. Quiero decir que sujetos que explorados introspectivamente más en profundidad llegaron a confesar que de alguna manera un tanto vaga habían tenido una noticia más o menos acerca del profesor que estaba persiguiendo. Con lo cual, el porcentaje de aquellos sujetos realmente condicionados de esta manera, en fin, decreció considerablemente. Este, por ejemplo, es un caso en el cual la introducción de métodos introspectivos ha producido sumo embarazo en los medios conductistas. En otros casos lo que ha producido ha sido una mejora de los resultados, como por ejemplo en el mismo aprendizaje, cuando se puede pronosticar mejor si un sujeto va a aprender unas sílabas o no va a aprender unas sílabas sin sentido, en función de la codificación imaginativa o del alojamiento, es decir, la clasificación, vamos a ver, de la manipulación imaginativa que hace de lo que está aprendiendo. Quiero decir que al escribir, al tratar de aprenderse una lista de sílabas sin sentido, algunos sujetos operan con imágenes y entonces van alojando las diferentes sílabas dentro de unas habitaciones o de unas habitaciones imaginarias, de unos recipientes imaginarios que ellos imaginan. Entonces eso facilita enormemente en algunos sujetos el aprendizaje. Pero eso es un dato introspectivo que no hay manera de averiguar si no es a través de que el sujeto diga lo que le pasa dentro, o observe su vida interior y lo cuente. Entonces, naturalmente, yo no sé si eso se podría averiguar de una manera indirecta, ¿verdad? De una manera puramente conductista. Me temo que muchas cosas no se podría, pero en todo caso es mucho más fácil, en la vía es muchísimo más directa, preguntar. Es decir, yo supongo que si los electrones hablaran, los físicos les escucharían y les harían preguntas. Los médicos, desde luego, escuchan a los enfermos, aunque luego no se fían naturalmente solo de eso. Naturalmente que no, pero es una pista muy importante para dirigir la observación, para elaborar hipótesis, para interpretar los datos que se observan y, en definitiva, vuelvo a decir lo que antes, de otra manera, es decir, la ciencia siempre ha tenido el sabio hábito de buscar las informaciones y recogerlas donde las se pueda encontrar. Yo, como el personaje de Molière, vuelvo a repetir, je prends mon bien où je le trouve. Si la conciencia puede darme información importante para la interpretación de la conducta, no veo en base a qué hay que rechazarla.
Desde luego, razones de tipo metodológico, epistemológicas, no hay ninguna seria. En fin, la introspección, la experiencia interior, es posible y además es un hecho. Y los escolásticos, quiero decir, es un hecho en el sentido, lo digo en el sentido que los escolásticos decían ab esse ad posse valet ilatio. Del hecho a la posibilidad vale la conclusión. Quiero decir que mientras el conductismo radical, el conductismo se ha ampliado enormemente últimamente, estamos en alguna manera matando moros muertos, porque el conductismo en muy pocos casos corresponde a la imagen estrecha que yo he estado presentando en estos momentos. Mientras el conductismo de los años 30 y de los años 40 se dedicó a excluir, a veces de forma un tanto subrepticia y no muy limpia, como Watson, la introspección, operando después con circunloquios, Watson hacía introspección y luego limpiaba el lenguaje de términos mentalistas. Mientras se hacía en alguna manera, repito esto, hubo otras escuelas, otras direcciones de comportamiento, del estudio del comportamiento, como la Gestalt, como el psicoanálisis, en parte como la psicología soviética, que utilizaron sin el menor empacho y a juzgar por resultados con mucho fruto la experiencia interior. Creo yo que, como les decía a ustedes antes, si la conciencia es un producto, y bien laborioso, por cierto, de la evolución biológica, pensar que carezca de función biológica y de función psicológica es un tanto extraño. Sin embargo, hay quien así lo piensa. Repito, es quien piensa que la conciencia es un fenómeno colateral, un fenómeno irrelevante, que carece de relevancia explicativa y que realmente, aunque posiblemente accesible a la introspección, a la experiencia interior, lo dice en su último libro, más o menos, lo da a entender en su último libro sobre el conductismo, todo ese trabajo sería en definitiva inútil porque la conciencia es, repito, un subproducto, un epifenómeno, algo colateral que no está en la línea de la causación o de las causas que realmente son eficaces y activas en la producción y naturalmente también en la intelección de la conducta. Mostrar que eso no es así. Por de pronto, por lo que respecta a la dimensión biológica de la conciencia, es lo que voy a tratar de hacer en la lección próxima sobre el origen y función biológica de la conciencia. Corresponde más o menos a la lección de los orígenes del psiquismo. El próximo lunes, no el próximo martes, sino el próximo lunes hablaré pues del origen y función biológica